Hola, soy Cristian Pérez y ahora vamos a hablar de qué son los antecedentes teóricos, empíricos y metodológicos. Para partir tenemos que entender que la ciencia es una disciplina colaborativa, por lo tanto no bastan las intenciones personales ni el trabajo personal, tiene que haber trabajo en equipo. Por eso, cuando un investigador define qué es lo que quiere saber o define hacia dónde quiere guiar su propia investigación, no se tiene que preguntar solamente qué le gustaría investigar o qué le falta a él por saber de un tema. Tiene que preguntarse qué es lo que la comunidad científica en su conjunto no sabe sobre ese tema. Para poder identificar qué es lo que la comunidad científica no sabe, primero tiene que tener una idea bastante detallada de qué es lo que la comunidad científica sí sabe. Entonces, de abajo hacia arriba podemos seguir que la secuencia que tiene que realizar todo investigador es entender primero qué es lo que la comunidad científica sabe, qué se sabe de la realidad, luego a partir de eso identificar las lagunas o qué es lo que la comunidad científica no sabe de la realidad y a partir de eso elegir qué es lo que quiere saber. Ahora, cuando nos referimos a qué es lo que la comunidad científica sabe, nos referimos a 5 tipos de antecedentes. Los antecedentes teórico-conceptuales o las definiciones de conceptos y modelos teóricos que existan sobre el tema que me interesa, los antecedentes empíricos o la evidencia que se ha obtenido a partir de la investigación científica, los antecedentes metodológicos o cómo se ha llevado a cabo esta investigación científica, y a esto le sumamos los antecedentes contextuales de cómo funciona el escenario social donde se ha generado el conocimiento y los antecedentes filosóficos que tienen que ver con la concepción de realidad y de conocimiento con el que se ha tratado el tema. Esto de manera más simplificada lo pudiésemos ver ahora como si el conocimiento que existe sobre el tema ha tenido más bien una aproximación cuantitativa o cualitativa. Es más complejo que eso, pero más adelante lo vamos a profundizar. Ahora, dentro de estos 5 tipos de antecedentes, los más relevantes o los que más tiempo le van a demandar al investigador son los teórico-conceptuales, los empíricos y los metodológicos. ¿Por qué es tan importante tener estos antecedentes en ciencias? Porque la ciencia como forma de generación de conocimiento se sustenta en una diada de 2 componentes. Un componente racional, ya que tiene que ver con cómo yo soy capaz de analizar críticamente la información que estoy generando, y otro componente empírico que tiene que ver con el origen del conocimiento desde la observación de la realidad. Por eso el componente racional, que se traduce en los antecedentes teóricos, va a ser una fuente importante de conocimiento científico. ¿Y qué incluye esto? Definiciones conceptuales, análisis de relaciones plausibles entre fenómenos y modelos teóricos completos. Pero todo esto está en el terreno de las ideas. Por eso, en ciencia se complementa con el componente empírico, que incluye los antecedentes empíricos o evidencia de que aquello que se propone teóricamente sí ocurre en la realidad. Los antecedentes empíricos son aquellos antecedentes que ocurren fruto de la observación del mundo, pero de una observación rigurosa del mundo utilizando investigación científica. Por eso, la idea básica del antecedente empírico es que esto se ha observado. Ahora, esta diada entre antecedentes teóricos y antecedentes empíricos, donde es tan importante el componente racional como el componente empírico, es propia de la ciencia y no siempre se da en todas las formas de conocimiento. Por ejemplo, en el conocimiento filosófico, los antecedentes teóricos y el componente racional son la base. Mientras existan premisas suficientemente sólidas que resistan el análisis crítico, yo puedo confiar en ellas sin necesidad de observación. La observación en filosofía es secundaria. Por otro lado, el conocimiento del sentido común que todos nosotros utilizamos en el día a día para las tareas cotidianas se fundamenta principalmente en antecedentes empíricos. Yo requiero observar un poco algunas cosas para poder sacar conclusiones y no tengo que estar haciendo análisis rigurosos de cada cosa. Por ejemplo, si a la salida del supermercado veo mucha gente una tras de otra, puedo suponer que quizás esa es la fila de salida o hacia allá está la caja y no voy a hacer un análisis filosófico, un análisis científico de esa información. Yo llego, miro y saco conclusiones. Entonces, si nos damos cuenta, hay otras formas de conocimiento donde no es tan importante tener lo teórico y lo empírico simultáneamente. En ciencia sí. Los antecedentes teóricos van a decir hacia dónde orientar la observación de la realidad y lo que yo observe en la realidad va a permitir refutar o enriquecer lo que dice la teoría. Ahora, ya vemos que en filosofía no es tan importante observar la realidad. Y en el conocimiento del sentido común yo puedo observar la realidad, pero sin un análisis muy crítico de lo que estoy observando. Sin embargo, en ciencias la observación de la realidad es la clave para saber el valor de la teoría
y esa observación va a ser analizada críticamente muchísimas veces. Por eso existe un tercer componente de información, que son los componentes metodológicos, que en ciencia son tremendamente importantes. Los antecedentes metodológicos son toda información sobre cómo se obtuvieron los antecedentes empíricos. Vamos a ver con más detalle toda esta información. Veamos primero los antecedentes teórico-conceptuales. Estos antecedentes incluyen información como la explicación de modelos teóricos o modelos que explican cómo funciona la realidad, generalizaciones empíricas, asociaciones teóricamente plausibles entre variables que nunca han sido investigadas en conjunto, pero que a partir de lo que sé de una y de la otra puedo asumir que es muy probable que estén conectadas, y definiciones conceptuales que son probablemente lo más sencillo, pero lo básico para hacer investigación científica. Yo no puedo investigar un fenómeno si no tengo claro cómo definirlo o qué es. Ahora, para orientar la búsqueda de antecedentes teórico-conceptuales, yo les propongo las siguientes preguntas. A nivel descriptivo, pregúntense primero cuáles son los conceptos centrales del fenómeno que quieren investigar. Luego pregúntense cómo se definen. Las definiciones son muy importantes, sobre todo en educación, porque podemos tener una misma etiqueta, una misma palabra para referirnos a distintas cosas, y a veces hay conceptos muy similares que distintas escuelas o distintos países denominan de manera diferente. Ahora, también yo me puedo preguntar a nivel descriptivo cómo se supone que varía mi fenómeno en la realidad. Esto, insisto, está a nivel conceptual, a nivel de las ideas, cómo se supone que debería comportarse. Por ejemplo, yo puedo suponer que los alumnos podrían estar poco satisfechos con una determinada metodología de enseñanza. Y eso solamente a partir de lo que parece teóricamente plausible. A nivel analítico relacional, cuando estoy tratando de vincular fenómenos, la pregunta es teóricamente con qué fenómeno se relaciona mi fenómeno central. Si estás estudiando tú, por ejemplo, autoestima, ¿con qué otros fenómenos teóricamente sería plausible pensar que la autoestima se relaciona? Si tú estás estudiando género, ¿con qué se asocia el género? Si estás estudiando aprendizajes, ¿qué factores se supone que estarían asociados a un mayor aprendizaje? Por ejemplo, yo pudiese pensar que racionalmente un mayor aprendizaje se da cuando el docente tiene mejores estrategias, cuando el alumno tiene hábitos más sistemáticos de estudio y, por ejemplo, cuando los contenidos están presentados de una forma más amigable. Y a nivel explicativo me estoy preguntando puntualmente por relaciones causales, y teóricamente las preguntas pudiesen ser cómo se supone que se produce mi fenómeno, qué se supone que lo causa o qué consecuencias se supone que tiene. Estas son preguntas para que ustedes puedan buscar antecedentes teórico-conceptuales en la literatura. Para buscar antecedentes empíricos, acá la búsqueda está orientada hacia cómo se comporta la realidad y qué se ha observado desde la investigación científica. Recuerden que el conocimiento científico es riguroso y es crítico y autocrítico, por lo tanto observaciones incidentales o cotidianas no son suficientes. Cuando hablamos de antecedentes empíricos, hablamos de resultados de investigación cuantitativa o de investigación cualitativa. ¿Qué preguntas me puedo hacer para buscar antecedentes empíricos? A nivel descriptivo, ¿cómo se comporta mi fenómeno en la realidad? No como teóricamente lo haría, sino cómo se ha comportado dentro de las investigaciones. ¿Cuáles han sido sus prevalencias, incidencias, frecuencias, intensidades? A nivel analítico relacional, la pregunta sería, ¿con qué otros fenómenos se ha observado una relación con el fenómeno que yo estudio? Ya no me pregunto con qué se supone que se asocia la autoestima o con qué se supone que se asocia el aprendizaje, sino si hay evidencia que esas relaciones se dan realmente. Y otra pregunta sería, ¿qué diferencias de grupo hay asociadas al fenómeno que yo elegí? Por ejemplo, teórico-conceptualmente, se supone que existen diferencias de género en empatía. Las mujeres son más empáticas que los hombres. La pregunta a nivel empírico es si hay estudios que hayan demostrado eso. A nivel explicativo, lo mismo anterior. Me preguntaría por relaciones causales, pero cuáles de ellas han sido verificadas desde la observación de la realidad. Y como los antecedentes empíricos son tan importantes en ciencias, luego me tengo que preguntar por antecedentes metodológicos o cómo se han llevado a cabo las investigaciones que generaron los antecedentes empíricos. Por ejemplo, qué diseños de investigación se han usado, qué instrumentos de medición o técnicas de recolección de datos han empleado, en qué poblaciones se han hecho los estudios, cuáles fueron los criterios de elegibilidad, fueron las estrategias de muestreo adecuadas o no, los tamaños muestrales fueron suficientes o fueron muy pocos sujetos, cómo se implementó la investigación y cuál fue el procedimiento, si se siguieron o no algunos resguardos éticos, cuál fue el análisis estadístico de los datos o el análisis cualitativo de los datos. Se darán cuenta que muchas veces hay artículos publicados con información de muy mala calidad y la única forma que yo tengo de poder saber si un estudio está bien o mal hecho es que yo sea capaz de saber de metodología y con eso pueda evaluar la rigurosidad metodológica del estudio que estoy leyendo. ¿Qué preguntas me sirven acá? Asociadas a lo mismo que ya dijimos.
¿Qué diseño de investigación o perspectiva teórico-metodológica se empleó? ¿Qué evidencia de validez y confiabilidad en población local tenían los instrumentos? ¿Qué tamaño muestral se empleó? ¿Fue adecuado el procedimiento empleado o no? ¿Si se siguieron o no resguardos éticos? ¿Y qué análisis estadísticos se usaron, por ejemplo? Todos esos antecedentes teórico-conceptuales, empíricos y metodológicos los tengo que revisar y clasificar cuando estoy leyendo un artículo. Veamos un ejemplo. Voy a leer este texto poco a poco y espero que me puedan seguir en la lectura. Dice aquí, la clase expositiva, también llamada clase magistral, en inglés lecture, es probablemente la estrategia paradigmática de la enseñanza tradicional. En esta, el profesor realiza una exposición oral y deliberada de la información que necesita que el alumno aprenda, dejándole a éste un rol de mero escucha. Como estrategia ha sido duramente criticada, dado que la retención de los contenidos suele ser pobre y se puede hacer más difícil que los estudiantes puedan aplicar sus aprendizajes fuera de contexto y que puedan asociarlo a problemas del mundo real. En efecto, un estudio con estudiantes de medicina y odontología de India encontró que casi el 95% del alumnado estaba insatisfecho con la enseñanza mediante esta estrategia y creían que debía ser reemplazada por otra forma de aprendizaje que generara más interés. Pensemos ahora en los antecedentes teóricos, empíricos y metodológicos. El primer párrafo, ¿a qué corresponde? Dice ahí, la clase expositiva, también llamada clase magistral, es probablemente la estrategia paradigmática de la enseñanza tradicional. Eso es un antecedente teórico, porque se refiere simplemente a una conceptualización del tema. Luego dice en el párrafo siguiente, en esta el profesor realiza una exposición oral y deliberada de la información que necesita que el alumno aprenda, dejándole a este un rol de mero escucha. Aquí tenemos la definición de lo que se entiende por clase expositiva, por lo tanto también es teórico conceptual. Y finalmente dice, como estrategia ha sido duramente criticada, dado que la retención de los contenidos suele ser pobre y se puede hacer más difícil que los estudiantes puedan aplicar sus aprendizajes fuera de contexto y que puedan asociarlo a problemas del mundo real. Si se dan cuenta, eso podría ser teórico o empírico, pero ya que en ningún momento se alude a una observación directa o a un estudio que haya llevado a esta conclusión, no me queda otra cosa que clasificarlo como teórico. Dice que la retención de los contenidos suele ser pobre, pero no dice si eso efectivamente consta en una investigación. En ciencias, como el componente empírico es tan importante, si algo se ha observado, eso tiene que destacarse. Luego dice, en efecto, un estudio con estudiantes de medicina y odontología de India encontró que casi el 95% del alumnado estaba insatisfecho con la enseñanza mediante esta estrategia. Si se dan cuenta, desde donde dice se encontró que, todo eso se refiere a un antecedente empírico, se explicita que es fruto de una observación. Y cuando dice que el estudio fue realizado en estudiantes de medicina y odontología de India, lo que está informando es cuál es la población en la que se hizo el estudio. Por lo tanto, ese antecedente es metodológico. Espero que esta clase les haya servido para entender un poco mejor cómo se leen los artículos científicos y qué tipo de antecedentes hay, y que ahora entiendan un poco mejor qué son los antecedentes teóricos, empíricos y metodológicos. Muchas gracias.